7 minutos de la mañana. Mercedes Malavé, dirigente política, coordinadora nacional de Unión y Progreso, directora de formación de IFEDEC. Mercedes, el gusto de siempre al tenerte aquí de nuevo. Buenos días. Igualmente, Eduardo, muy contenta de compartir contigo en tu programa tan escuchado y con toda la audiencia. Bueno, tiempos electorales, tiempos preelectorales y la situación luce compleja y en el medio estamos todos los venezolanos que requerimos ir al mejor nivel de debate y al mejor nivel de decisión en aquello que creamos. ¿Qué está faltando o en todo caso qué requerimos todos los venezolanos en la diversidad para ir a un ejercicio del mayor nivel posible en un momento cuando Venezuela demanda presencia, participación, interés, razonamiento de las propuestas y un poco intentar pensar qué puede ser el futuro? Así es, Eduardo, cuando venía pensaba en el sentimiento de los venezolanos en este momento. Mira, en nosotros conviven dos sentimientos encontrados. Por un lado, un profundo deseo de cambio, un urgente deseo de cambio político, de cambio real. Y por otro lado, una grandísima incertidumbre de si ese cambio será posible en el 2024 y a qué nos vamos a tener que enfrentar para materializar ese cambio, que tiene que ser un cambio de alternabilidad en el Poder Ejecutivo, que claramente es lo que Venezuela necesita. Esa doble sensación de deseo de cambio por un lado, de impotencia, de incertidumbre, obliga al liderazgo político a actuar con muchísima responsabilidad, porque el liderazgo político no solo tiene que resolver los problemas, hacer propuestas concretas sobre las distintas materias que deben cambiar en el país, sino sobre todo orientar, guiar hacia un cambio que nos traiga bien y no un barranco que nos precipite a todos, incluso a los que pueden aportar soluciones, como ha pasado otras veces, que hemos convertido incluso victorias electorales en fracasos políticos porque no se logra materializar ese cambio que estamos esperando. Nosotros desde el IFEDEC, donde hacemos mucho estudio político y escuchamos a mucha gente, etcétera, hemos dicho que las ideas, la propuesta, el programa, tiene que ir por delante de los candidatos, de los partidos, de los intereses particulares. Que hay que pensar primero en Venezuela, qué necesita Venezuela, qué necesitan los venezolanos, elaborar un plan, un programa que nosotros hemos delineado en 5 puntos fundamentales y luego buscar quién debe ser la persona idónea para encabezar o llevar o guiar ese proyecto. Si, aprovechando el espacio corto en la radio, me piden que apueste por una cualidad y que descarte un defecto, yo apostaría por una cualidad en ese liderazgo. Tiene que ser una persona capaz de unir a Venezuela, capaz de unir a todo el país, capaz de llevar a cabo una propuesta integradora, inclusiva, no parcial ni sectaria. Tiene que ser una persona de consenso, y para que sea una persona de consenso tiene que tener experiencia política, tiene que haber estado lejos de la confrontación existencial, tiene que ser capaz de generar confianza en sectores muy diferentes que han estado enfrentados políticamente y de manera quizás excesiva. Y si me pides que descarte un defecto, pues yo diría que vamos a evitar personalismos, vamos a evitar conductas caudillistas, vamos a evitar sectarismo, porque Venezuela necesita, como en el deporte, un gran equipo. Un equipo que tiene que ser multidisciplinar y que también el país requiere que sea diverso en sus ideas, plural en sus ideas políticas, porque en el fondo se trata de recuperar la democracia, que es lo que está faltando en Venezuela, y como decía tu primer invitado cuando hablaba del tema petrolero, en ese ejercicio sano de la democracia y la política es que vamos a encontrar solución concreta a todos los problemas que tiene el país, incluso el problema petrolero. ¿Y qué sientes tú en la gente sin ponerte a especular? Es decir, tú has dicho, la gente tiene una gran necesidad de cambio, pero la gente, ¿acaso tú puedes percibir, está en la tentación de ir por un vengador, por un caudillo? Mira, el escenario de las primarias, que es un escenario muy concreto, donde en este momento se está hablando sobre todo a la oposición venezolana, sí nos ha metido otra vez como en esa polarización, en ese deseo de venganza, etcétera, pero no es todo el país. Yo siento más bien que en el país, te digo porque llevamos muchos años con un discurso similar, yo siento que hoy en día se nos escucha mucho más que antes.
Yo siento que las personas están dándose cuenta de que las transiciones hacia la democracia exigen madurez política, exigen prioridades claras, exigen un norte que no puede ser mi venganza personal o mi rivalidad, sino que tiene que ser el país, el bien común, el bien de todos los venezolanos, 30 millones de venezolanos, los que están fuera. Las expectativas que hoy tiene el venezolano son muy elevadas, Eduardo, porque no es solamente las expectativas que podíamos tener hace 10 años de que mejore la economía, de que mejore mi puesto de trabajo o de que pueda viajar. Las expectativas hoy es que regrese mi familia, que llevo 10 años sin verla. O que pueda conseguir tratamiento de una enfermedad porque irme del país no es opción y conseguirlo fuera tampoco. Entonces, son expectativas muy delicadas que obligan y que yo creo que van llevando a los venezolanos a una conciencia más madura, más seria de lo que debe pasar. Sin embargo, la opinión pública es muy vulnerable, las redes sociales a veces exacerban las confrontaciones y estamos en ese riesgo. El liderazgo político debe orientar con fuerza hacia lo que verdaderamente es solución y no hacia el precipicio. Y por supuesto que es una situación delicada, donde, bueno, lamentablemente podemos volver a perder una oportunidad de oro, que es la oportunidad del 2024. Las encuestas señalan que Maduro tiene 90% de rechazo. A este gobierno no lo quieren los venezolanos. Nunca habían tenido un piso político tan pequeño. 10% de aprobación es nada para un gobierno que viene de una idea que convenció a muchísimos venezolanos de que ese era el camino. Entonces la oportunidad es de oro, tenemos que construir la alternativa democrática, ese consenso nacional, esa unidad nacional que nos permita materializar y coronar ese cambio que, repito, es la alternabilidad democrática. Ese es el cambio que Venezuela necesita. Yo estaba recordando, por ejemplo, refiriéndonos a la oposición, todo lo que tardó deshojando la margarita hacia las pasadas regionales. ¿Tú te acuerdas? Que hasta última hora no se sabía si iban a llamar o no a votar, y el tema de la desconfianza en el sistema electoral y todo aquello. Y fíjate qué interesante resultado dieron esas regionales. Así es. Y a la vuelta de la esquina volvemos al ejercicio de las regionales una vez que se hagan las presidenciales, más allá de rumores que van y vienen, ¿no? Pero de posibles unificaciones en un mismo proceso. Pero, ¿cómo estás viendo tú la oposición en este momento, esto de ese ejercicio complejo que tiene que impulsar la oposición de las primarias, los que decidieron no anotarse, los que decidieron continuar, el tema de las inhabilitaciones? Así es. Es todo un tema. Bueno, creo que hoy está prevista una reunión con los que están participando, los candidatos que están participando en las primarias. Creo que es una reunión convocada por Enrique Capriles. Creo que al tema de las primarias le hace falta un baño de realidad, de realismo, de responsabilidad, de sensatez, de esto que venimos hablando, ¿no? De hacer prevalecer el interés del país, el interés nacional por encima de intereses personales o particulares. De esa reunión deben salir algunas líneas que esclarezcan el panorama político. Por ejemplo, el tema de las inhabilitaciones, que por más ilegales, inconstitucionales, injustas y arbitrarias que son un obstáculo importante que tenemos que ver cómo sorteamos para el 2024. Sabiendo que el 2024 va a iniciar un proceso de democratización, si logramos la alternabilidad, si no la logramos, puede ser que ese proceso de democratización se siga postergando, que va a traer posteriormente no solo las habilitaciones políticas de todas las personas que nunca han debido estar inhabilitadas, sino también el regreso de los partidos políticos con sus verdaderos líderes, ¿no? Que es otro tema pendiente también en el país. Hay que plantearse una lucha por etapas. Yo vengo de Israel, quería aprovechar de contar que vengo de una experiencia increíblemente rica y enriquecedora en Israel con colegas periodistas de toda Latinoamérica. Y es impresionante cómo los fundadores de ese estado se dieron cuenta que cada vez que daban un paso tenían que preservar eso que habían ganado, que no lo podían perder. Y no solamente han hecho un gran país desarrollado, con un potencial tecnológico de innovación impresionante, sino que además viven en un conflicto gravísimo todos los días, que hace que cada día para ellos el Estado de Israel sea un milagro vivo, un milagro viviente que se actualiza cada día. ¿Por qué? Bueno, porque han sabido ponerse metas claras, porque han sabido buscar el bien de las personas, porque no se han concentrado solamente en el rival, en la venganza, sino que se han esforzado por construir un gran país, un país para los habitantes, un país donde haya calidad de vida.
Y todas esas son las cosas que hoy le exigen los venezolanos al liderazgo político. Por ejemplo, nosotros no podemos seguir apostando a la destrucción del país. Nosotros no podemos seguir apostando a la implosión social. Nosotros no podemos seguir apostando a que los venezolanos vivan peor para que haya un estallido. Todas esas son locuras en las que ha apostado el liderazgo político y hoy en día no. Tenemos que imitar el ejemplo de Israel, por ejemplo, que a pesar de los problemas, a pesar de la guerra, a pesar de la fuerte confrontación que vive el Medio Oriente, pues se han esforzado siempre por buscar el bien de los ciudadanos. Bueno, Mercedes, definitivamente el tiempo se hace corto cada vez que uno conversa contigo. Te agradezco tanto y celebro que puedas estar aquí con tu mensaje que llega tan profundo. Porque yo siento que un mensaje como el tuyo, desde tu credibilidad, llega muy adentro en una dinámica de diversidad que es natural, que es consustancial a la vida en sociedad, ¿no? Y a esa democracia que todos queremos perfeccionar. Bueno, siempre bienvenida. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la oportunidad. Mercedes Malavé, dirigente política, coordinadora nacional de Unión y Progreso, directora de formación de IFEDEC. Sigan allí.